Como estamos diciendo, Dios en el estado original, cuando creó al hombre, dice aquí, este libro se llama El Camino a Cristo, ahí está, El Camino a Cristo dice que el hombre en su estado original eh, estaba dotado de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran pensamientos puros, sus designios eran santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y así hubiera permanecido para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan que Dios había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación. El hombre en su estado de inocencia gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no puede ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si no se le pudiese, se le permitiera entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma una cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos son intereses, y sus intereses, sus pensamientos y sus intereses son movidos, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Entonces, ese es el problema. La segunda naturaleza del ser humano es una naturaleza caída, degenerada, una naturaleza depravada, degradada, perversa, una naturaleza pecaminosa. Ese es el resultado del pecado. A causa del pecado vivimos con el temor, el miedo. Eso no existía al principio. El hombre en su estado original fue creado santo, puro y perfecto, a imagen de Dios, tanto en el carácter internamente y externamente. Su cuerpo brillaba, su vestido tenía un vestido de luz, como lo hemos visto. Ahora, a causa del pecado, vivimos con el miedo, el temor, porque ese es el resultado del pecado, pues, ¿no? Vamos a ver a explayarnos un poquito más acerca de los resultados del pecado. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 51 de este libro de Mente, Carácter y Personalidad, página 491. Dice: millones de seres humanos están sujetos a las falsas religiones. Dijimos el pensamiento de Juan Wesley al principio, ¿cuál era? El desconocimiento de la doctrina del pecado es el fundamento o es la naturaleza mismo de la religión falsa o de la secta falsa. Entonces, no comprender la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre en su estado original después del pecado y las dos naturalezas más que vienen después. Son cuatro naturalezas del hombre, cuatro naturalezas, ¿ya? Entonces, desconocer la naturaleza humana es el fundamento, desconocer el pecado de la naturaleza humana es el fundamento de toda religión falsa. Entonces aquí también este libro de Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2 que estamos leyendo, dice así, ¿ya? Entonces dice que
millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo, abyecto de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza, despojados del gozo o aspiración aquí, y dominado tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. Entonces millones están con esa ansias, ese temor, ese miedo, que si me despiden del trabajo, ¿qué será de mí? Tienen temor del futuro. No hay de qué temer, a menos que olvidemos las promesas de Dios. Al desconfiar de Dios, así millones, miles enfrentan 1000 temores. ¿De dónde viene la teoría de la evolución en contraste con la creación? ¿Desde cuándo? Esta es una doctrina diabólica, doctrina de Satanás, fruto de la iglesia de Satanás, fruto de la iglesia católica. Y en la Revolución Francesa, de ahí para adelante, nace recién la evolución. Charles Darwin aparece en 1844, cuando Dios saca su profeta del tiempo del fin. Satanás también saca un profeta del tiempo del fin, que es Charles Darwin. Pero esto es el resultado de la Revolución Francesa. ¿Por qué viene la Revolución Francesa? ¿Por qué viene el ateísmo total? Que murieron miles de cristianos y también murieron católicos ahí, hasta jesuitas, todos fueron aniquilados por esta revolución del ateísmo. Se le veneraba solamente como Dios al Dios de la razón. A Sofía ahí le exaltaron como la diosa de la razón, una bailarina, una prostituta, exaltaron como la diosa de la razón. Pero esto viene a consecuencia pues, del desconocimiento de la naturaleza pecaminosa del ser humano. El hombre en ese tiempo, la religión católica que dominaba el mundo de la Edad Media, se comportó, manifestó el carácter mismo del diablo, matando, aniquilando tanto a cristianos como a científicos, hombres de saber. La ciencia no floreció porque a alguien aparecía ahí, un científico, lo aniquilaban, lo exterminaban. Entonces con eso demostraron el carácter del diablo. Pero el mundo incrédulo creyó que ese es el carácter de Dios. El Satanás le ha hecho creer que el carácter del diablo es el carácter de Dios. Entonces ellos dijeron, si así es la religión, pues no queremos religión. ¿Para qué? Comenzaron ahí a creer que Dios es un tirano, un malo, uno que extermina, un asesino. Si así va a ser Dios, ¿y yo para qué? Entonces no demostró la Iglesia Católica, no demostró el amor de Dios. Dios es amor, pero así que aniquila, no, pues se confundió el mundo, ¿no? Creyó que la religión católica era religión de Dios. Pero desde sus inicios la religión católica ha manifestado el carácter mismo del diablo, porque el trono de Satanás está ahí, como dijo Martín Lutero, en la Basílica de San Pedro. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver por qué el temor del ser humano, ¿ya? Entonces, después de la Revolución Francesa viene el ateísmo, la incredulidad, fruto de la Iglesia Católica. Muchos dejan de depositar para ellos un tesoro en el cielo al hacer el bien con los medios que Dios les ha prestado. Desconfían de Dios y tienen 1000 temores con respecto al futuro, tal como los hijos de Israel tienen un corazón malo, incrédulo. A causa de nuestro corazón malo, incrédulo, no cree en Dios, no cree en sus promesas, no tiene esperanza, entonces el ser humano tiene 1000 temores, vive en el temor, imbuido, encerrado en el miedo. Hasta ponen sus puertas con rejas, luego con candados y asegurado y con
con sirenas ahí de emergencia porque viene el ladrón, viene el asaltante. Pero no se dan cuenta que adentro, en el corazón mismo está, en la mente misma está la esencia del miedo, del temor, del pecado. La palabra de Dios dice así en Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 17. Mira lo que dice. Jeremías 17 dice que el pecado del mundo o de Judá, de la iglesia adventista o de cualquier persona, el pecado escrito está con cincel de hierro y con puntas de diamante esculpido, está en la tabla de su corazón. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová dice: yo, el que escudriño la mente, yo pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces nosotros debemos decir, si es Jehová que conoce, el que escudriña, debemos decir: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice Jehová, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oh Señor, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es Jehová que conoce que en el corazón, en la mente misma, se encuentra el origen, la naturaleza del pecado. De ahí vienen los temores. Pero si depositáramos nuestra confianza en el Señor, todo temor, todo miedo del futuro sería disipado. El Señor le proporcionó a esa gente muchas cosas de acuerdo con sus necesidades, pero ellos se crearon problemas para el futuro. Se quejaron y murmuraron durante sus vidas que Moisés les había llevado hasta allí para matarlos. Ellos pensaban que Moisés los llevó allí para matarlos de hambre, ellos y sus hijos. Las necesidades imaginarias les cerraron los ojos y los corazones para que no vieran la bondad y la misericordia de Dios en sus peregrinaciones, y no agradecieron toda su generosidad. Así es también el desconfiado pueblo de Dios de este tiempo, de esta época. La incredulidad y degeneración. Temen pasar necesidades ellos mismos, o que sus hijos lleguen a ser necesitados, o que sus nietos padezcan miseria. No se atreven a confiar en Dios, no tienen una fe genuina en quien les ha confiado las bendiciones y las bondades de la vida, y que les ha dado talentos a fin de que los usen para su gloria en el avance de su causa. Entonces ahora la gente se preocupa en amontonar riqueza tras riqueza para mi hijo, para mi hija, para mi nieto, para mi bisnieto. Creen que ellos son sus proveedores, sus benefactores, cuando el gran proveedor, el benefactor nuestro es Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejen sin nada, pero Dios proveerá. Dios ha provisto una justicia justificadora, una sangre purificadora. Dios ha provisto la salvación en la justicia de Cristo. Cada pan que comemos, cada agua que bebemos, ha sido comprado por la justicia y la sangre de Cristo. El gran proveedor. Dios proveerá. En esta hora más difícil de la existencia humana que estamos viviendo, Dios va a proveer los medios de salvación para sus hijos. La palabra de Dios dice así en Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías. Me encanta el libro de Isaías, es un libro maravilloso. Dice: el que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, y fortaleza de roca serán su lugar de refugio. Se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra prometida que está lejos. Qué maravillosas promesas del Señor. ¿Por qué tenemos que temer? Hay esperanza en Jesús. Pero el que está lejos de Cristo tiene por qué tener temor. Dice, seguimos con el libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 492. Dice que Satanás trata de gobernar por medio del temor. Dios no violenta nuestra conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor, de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar y homenaje. Que los hombres le rindan tributo y que le rindan homenaje. Para eso les manda el miedo. Ahora el hombre con esta pandemia ya no sabe qué hacer, a dónde ir, de quién cuidarse. Hay que andar ya tapado la cara ahí con las mascarillas. Ya no hay que ni hablar con los hermanos, ya no hay que abrazarle a nadie. Está de miedo, está psicoseado el mundo. Pero el que confía en Jehová, dice, no andará en miedo, no andará en temor, no andará en temor. Para conseguir esto, Satanás obra por medio del miedo de las autoridades religiosas y civiles y los induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. La naturaleza está desquiciada en el mundo. A consecuencia de este cambio climático, el mundo está preocupado ahora. Es muy probable que se venga un decreto civil y religioso como el decreto dominical. Estamos a las puertas. ¿Y cómo nos estamos preparando nosotros para ese evento que viene? Eso va a ser una crisis terrible. ¿Recuerdan el 2020 cómo cerraron las iglesias? No hubo ninguna iglesia que abrió sus puertas de par en par en esa cuarentena. Era terrible. Muchos amigos que conozco que eran hermanos de la fe murieron. Murieron, sí. Iglesias estaban cerradas. Por decreto, por orden del gobierno. ¿Qué tiene que ver lo parte religioso con lo civil? Ahí viene mezclado, el decreto dominical va a ser semejante. Este es un ensayo del decreto dominical. Ya viene lo más desastroso para este mundo. Es hora de prepararnos, es hora de almacenar en la mente todo lo que podamos de la palabra de Dios, porque vienen días difíciles. Los temores se fortalecen cuando se los consulta. Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos desentrañar cada cosa que no veamos claramente antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, y con humilde y confiada fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta, a quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer su luz en nuestro corazón. Por medio de la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos en el momento ninguna prueba notable
de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. Podemos no sentir su toque manifiesto, mas pone su mano sobre nosotros con amor y compasiva ternura. Qué maravilloso es esto. Dios está a tu lado si abres tu corazón, te inclinas y te humillas y le pides perdón por tus pecados y tus temores. Dios se acerca a tu lado, está contigo, a pesar de que no lo puedes ver, no lo podemos ver, pero el Señor está ahí. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se cumple literalmente eso. Así es que no hay por qué temer el futuro, a menos que abandonemos la palabra de Dios, a menos que abandonemos los testimonios que Él ha dado a través de su Santo Espíritu. Causa de la enfermedad del cuerpo y la mente. Lo que comunica así a todos enfermedades del cuerpo y la mente son los sentimientos de descontento y los anhelos insatisfechos. No tienen a Dios, ni la esperanza que llega hasta dentro del velo, pues es para el alma una ancla segura y firme. ¿Cuál es nuestra ancla y segura y firme? Penetrar el velo y llegar al lugar santísimo, donde está Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, intercesor, mediador ante Dios y ante la ley que hemos desobedecido. Donde está ahí nuestro Padre amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Donde está la ley que es la balanza donde podemos pesar nuestros pensamientos, compararnos con la gran norma de la justicia de Dios, donde podemos llegar a ser humildes ante la presencia de Dios. Ahí está Jesucristo. Jesucristo ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas agobiadas. Qué maravillosa promesa. Ahí tenemos un sumo sacerdote. Y ahí están registrados nuestros nombres por haber creído y confiado en Jesucristo, por haber confiado en su justicia justificadora, en su sangre purificadora. Ahí estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, y no serán borrados nuestros nombres hasta el momento que llegue nuestro juicio. Y si seguimos así, nuestro juicio pasa, entonces seremos tomados o seremos dejados. El que sea tomado del libro de la vida, perdido para siempre. El que fuere dejado en el libro de la vida, salvo para siempre. Ese momento no está lejos. La puerta se está cerrando para los que no quieren entrar. Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pastos. Pero esa puerta de su corazón, de Jesús, que Él es la puerta, está por cerrarse. Se da el decreto dominical y se cerró la puerta para nosotros. Así es. Porque el sello, cuando se da el decreto, queda estampado el sello de Dios en la mente. Y permanecerá así puro para siempre, en ese momento. Y en ese momento recibirá la marca de la bestia el que dudó, que no tuvo la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Para siempre acabó la gracia ahí. Pero para los otros todavía en ese momento sigue dándose el fuerte pregón. Sigue dando el fuerte pregón. ¿Ya? Y termina cuando Miguel se levanta y ya no hay gracia para nadie. Se acabó la gracia ahí para todos. Pero primero el juicio comienza por la casa de Dios. Así dice Pedro. Por la casa de Dios comienza el juicio. Luego, los que no son la casa de Dios. Entonces, cuando Miguel se levanta, termina la gracia para el mundo. Primero la gracia se termina por la iglesia, luego por el mundo, y vienen las 7 postreras plagas, y Jesucristo resucita a los muertos al final de la plaga.
Se cumplió todo y Jesucristo viene y arrebata a su iglesia. Lo demás, todo queda acá, lleno de corrientes de lava, de terremotos, deshecho este mundo. Ya pueden hacerse una visión acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra o la destrucción del diluvio. Fueron juicios de vivos, el diluvio fue un juicio de vivos, la de Sodoma y Gomorra fue un juicio de vivos. Entonces, dice que el temor no alivia el alma. Debéis tener en cuenta una clara comprensión del Evangelio. La vida religiosa no es sombría ni triste, sino llena de paz y de gozo, rodeada de una dignidad como la de Cristo y de una santa solemnidad. Nuestro Salvador no nos estimula a que abriguemos dudas, temores, presentimientos perturbadores. Estos sentimientos no proporcionan alivio al alma. Por lo tanto, deberían ser rechazados y de ninguna manera encomiados. Podemos disfrutar de un gozo inefable y estar llenos de la gloria de Dios, confiando siempre en nuestro gran benefactor. Dios proveerá la justicia justificadora y la sangre purificadora de Cristo en el lugar santísimo a nuestro favor. En Él somos aceptados, en Él somos justificados, en Él somos perdonados, en Él somos limpiados. ¿Ya? Entonces la bendición viene del cielo, del lugar santísimo. Voy a terminar con este pequeño parrafito, dice aquí así. Gracias a Dios en Camino a Cristo 119. Gracias a Dios que nos ha presentado hermosísimos cuadros. Reunamos las pruebas benditas de su amor y tengámoslas siempre presente. El Hijo de Dios que deja el trono de su Padre y se reviste de divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo y los pecadores, revela a la vista humana la morada donde la divinidad descubre su gloria. La raza caída levantada de lo profundo de la ruina en que Satanás la había sumergido, puesto de nuevo en relación con el Dios infinito, vestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono, después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Tales son las cosas que Dios quiere que contemplemos. Cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos de sus promesas, lo deshonramos y contristamos su Santo Espíritu. Amén.